Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Les quiero contar al oído, queridos oyentes, y muy apreciado de Mar Córdoba, por qué no se fue del gobierno Alejandro Gaviria, el ministro que tuvo la osadía de desafiar a Petro, criticándole muy duramente su ley de reforma a la salud o su proyecto de reforma a la salud. Petro lo quiso destituir. ¿Usted sabe por qué no se fue del gobierno Gaviria? Pues noticia, doctor Fernando, que vamos a recibir porque no sabíamos. Sabíamos de la presentación muy valiente de Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos, conoce muy bien el sistema, mucho más que Carolina Corcho, por supuesto, y le presentó un memorándum en una reunión de ministros al presidente y a su consejo de ministros. Les dijo que no podía hacerse con la salud en Colombia, cosa que no le gustó nunca a Carolina Corcho porque se molestó, de hecho, inclusive se paró de la mesa porque no soportó la presión que venía por parte de Alejandro Gaviria, del ministro José Antonio Campo y de la ministra Cecilia Álvarez, quienes en acuerdo decidieron que efectivamente era un disparate la reforma como la presentaban. Pero entonces, ¿cuál fue la razón para no salir después de ese choque? Bueno, pues le quiero contar que el presidente Gaviria montó en cólera cuando conoció Presidente Petro. el Bueno, presidente Petro, que dije yo, presidente Gaviria, Gaviria. el presidente Petro montó en cólera y le exigió la renuncia al ministro Gaviria. Pero enterado del hecho, como fue enterado el ministro de Hacienda, le dijo al presidente Petro, si se va Gaviria, me voy yo también del gobierno. Y la ministra de Agricultura, la señora Cecilia López, le dijo lo mismo. Entonces usted verá, presidente, nos vamos, pero nos vamos los tres que hay destacables o rescatables de alguna manera, pues de acuerdo al bajísimo perfil intelectual y de conocimientos que tiene el gabinete de Petro, los tres que valen la pena le dijeron, nos vamos todos. Y Petro se tuvo que meter su rabia en el bolsillo y quedarse rumiando su tristeza y no le pudo insistir a Alejandro Gaviria en la renuncia que le pidió formalmente, iracundo como estaba, por las críticas a la reforma a la salud de la ministra Corcho. ¿Cómo le parece la historia? ¿Qué tal? Historia, doctor Fernando, que va conectada con lo que está pasando con el señor presidente, y es que también nos comentan que ha estado muy distinto y muy distante de sus ministros, que últimamente no los recibe en su despacho, no habla con ellos, que está muy ensimismado, entre otras cosas, ante la lluvia de críticas alrededor de la reforma a la salud, que muchos dudan, Gustavo Petro se hubiera leído, porque tienen un sello, una impronta en el gobierno y es el de la improvisación, y esa improvisación desencadena en irresponsabilidad. Todo lo solucionan de manera directa, pero nada de fondo. Un ejemplo, doctor Fernando, bájese los precios de los peajes o manténgase la tarifa que venía del año pasado. Bueno, listo, lo hace así y se congela y ya está. Son inversionistas nacionales, por supuesto, la gran mayoría, los que manejan los peajes en Colombia, las concesiones, y se aguantaron ese golpazo, a pesar de que todo subió, la inflación va aumentando del 13.6%, el salario mínimo aumentó también, y se lo aguantan, pero en el fondo, ¿qué hay? Ese tipo de decisiones. A ver, ¿y con qué se están haciendo las reparaciones a las carreteras entonces y el Allá mantenimiento de vamos, las claro. carreteras? El problema es el fondo, claro, se puede congelar el precio del cobro de peajes en muchos de los que están concesionados, pero entonces la plata faltante, ¿de dónde va a salir? O eso significa que se van a justificar, si llega a hacer falta reparación o mantenimiento a alguna vía, ¿significará que ya están justificados? Y dirán, bueno, pues es que como no hubo un aumento, nosotros no podemos dar con los costos de lo que significa mantener esta carretera hoy. Ese es el Claro, problema del cambio, ¿no? Es claro. absolutamente arbitrario y también utilizan la improvisación para poder tomar decisiones que no tienen fondo.
Al principio eso no se nota mucho, pero con el correr de los días, las carreteras se van a volver impracticables, ¿no? Y no hay con qué mantenerlas porque quedaron congelados los precios de los peajes y los concesionarios no tendrán con qué hacer las reparaciones adecuadas. A propósito de mar, 20 de febrero era el día en que se iba a inaugurar la variante de Rosas para restablecer la comunicación por la vía panamericana entre Cali, Popayán, Pasto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues estamos viendo que ya se realizó la prueba piloto, la realizaron el 19 de febrero, de paso de tractomulas sin carga por la vía de presión Las Sierras Rosas para abrir el paso a tractomulas el lunes 20 de febrero, el día de ayer. Y vimos imágenes de los primeros pasos que se lograron con la gente en esa vía. Digamos, en esto lograron, doctor Fernando, de manera rápida superar el asunto. No, Pero no está superado, no está superado. Vinieron unas lluvias muy fuertes, destruyeron lo que se había construido de unos puentes que hubo necesidad de restablecer y eso se va a demorar unos días más. Hablan del 25, hablan de un día próximo, pero en este momento no hay comunicación por esa vía. Las nuevas lluvias dañaron parte de lo que se había hecho y hay que recuperarlo. Le cuento eso también al oído para que lo tenga presente. bueno, revisaré el asunto, doctor Fernando, sí, porque hasta donde supe se había logrado habilitar, pero vea, pues no Ah, sabía eso. bueno, bueno, muy bien. ¿Y que el hermano de Gustavo Petro está haciendo exigencias? ¿Exigencias de qué? El hermano de Gustavo Petro, doctor Fernando, el año pasado nosotros comentamos, resulta ser un hombre clave en todo el proceso de lo que llamaron el perdón social o la paz total, y fue uno de los que ingresó a cárceles en Colombia para poder hablar con algunos presos de alta peligrosidad sobre lo que sería ese proceso de paz total. Pues muy bien, ahora resulta que el hermano de Gustavo Petro se le sorprende en una grabación que reveló Revista Semana, haciendo exigencias para que le dieran seguridad a camioneta blindada en ocasión de, dice él, del trabajo que tiene que adelantar en Colombia como miembro de una organización que es una organización internacional de derecho privado, que no tiene nada que ver con Colombia ni tampoco con el proceso de paz. Y esto fue lo que se le escuchó en esa grabación que fue revelada hace unos pocos días. Pues hay una confusión. Tu subdirector no entiende que yo no soy comisionado de paz como Danilo Rueda. Él es el comisionado de paz del gobierno nacional, Danilo Rueda. De hecho, yo lo puse ahí. No, yo soy alto comisionado de paz internacional y no tiene nada que ver con el gobierno nacional, con Colombia, con Gustavo, con la presidencia, con el Estado. Yo soy nombrado desde afuera, desde Costa Rica, a través de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Entonces, él no lo Eso tiene es lo claro. que ha Entonces, dicho me el ha hermano de perjudicado Gustavo mucho Petro, en todo lo doctor que tiene que Fernando, ver y con... ese tal Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos es una entidad de derecho privado. No tiene nada que ver con asuntos que tengan relación multilateral o bilateral con el gobierno colombiano, pero nada que ver. Simplemente una ONG en la que usted se puede inscribir si quiere ser gestor de paz. Usted escribe ahí y ahí se inscribe, ahí le dan la posibilidad de hacerlo. De hecho, EPA Colombia, la influencer, y ahora empresaria, también fue distinguida con uno de esos, con ese certificado de ser gestora de paz mundial. Y él, pues, es el que llaman comisionado de paz internacional, que repetimos, no tiene nada que ver, simplemente una ONG que lo puso allí. Pero lo curioso son dos cosas. Lo primero, que esté exigiendo camioneta blindada y escoltas, dice él, para poderse mover por Colombia, porque su oficina es viajar por los territorios buscando la paz. Y lo siguiente que nos llama mucho la atención y sorprende es que él dice claramente que él fue quien puso al comisionado de paz, Danilo Rueda, para que dirigiera la paz en Colombia. ¿Y qué pasa con Danilo Rueda? Dicen que está molesto y con los medios de comunicación. ¿Y por qué?
Acorralado, le están preguntando por el avance de las negociaciones con el ELN y la reacción fue bastante grosera. Escuchemos qué fue lo que pasó ayer en medio de cuando salí de una de las comisiones de la Cámara de Representantes. Márquez no puede tener estatus político. Comisionado, por favor, no huya como siempre, pero no nos vamos. Un momento, regálenos un minuto, por favor. No, pero verdad, comisionado. Comisionado. ¿Quién dijo que huyó? Yo lo dije, comisionado. Por favor, con respeto. Claro que sí, comisionado. No. ¿Cuál es su director? Juan Roberto Vargas. ¿Lo quiere llamar? Yo lo puedo presentar. Desde muy mala Lleva 3 meses sin hablarnos. el comisionado de paz terminara preguntándole a una de las periodistas de Caracol Televisión quién era su director y por qué le hacía los cuestionamientos que le estaba haciendo, después de una sesión en la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, donde habló de las negociaciones con el ELN y le siguen preguntando al fin qué va a pasar con las FARC y la Segunda Marquetalia. Muy molesto con los periodistas, no quiso entregar declaraciones y lo único que dijo fue, o lo único que pidió fue cuestionó más bien, quién era el director que mandaba a una de las periodistas a preguntar sobre el asunto. Increíble. Bueno, muy bien. Danilo Rueda. Bueno, Demar, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, lo dijo alguien, con mucho acierto. Pues Petro dijo alguna vez que no se debía negociar la paz con ampones. ¿Recuerda usted? ¿Lo Pero tiene por presente? supuesto, claro que lo tengo presente. Esto fue con la periodista Vicky Dávila, muy molesto Gustavo Petro, cuando hace esta afirmación. Y la hace para indicar lo siguiente: si el gobierno del expresidente Uribe negoció con ampones, entonces el gobierno del expresidente Uribe era un gobierno ampón. Escuchemos qué fue lo que dijo en aquel momento. La paz no se habla con ampones, señora. Eso fue lo que hizo Uribe. La paz no se construye con ampones, porque entonces el gobierno es un ampón. Bueno, Bueno, y aquí está él fabricando la paz con 22 bandas criminales, 2 grupos terroristas. con ampones, sí, porque sí, con entonces el ampones. gobierno es un ampón. ¿Quién lo dice? Gustavo Petro. No nos lo estamos inventando. De manera pues que uno es esclavo de sus palabras, dueño de su silencio, pero esclavo de sus palabras. Gustavo Petro le decía al presidente Uribe que tenía un gobierno ampón porque negociaba con ampones. Virgen Santa. Bueno, Demar, ¿qué se hicieron los indígenas que estaban en la Plaza de Bolívar amenazando con meterse al Capitolio Nacional? Se desaparecieron. Por fin salieron de Bogotá después de una larga negociación que llevó a 2 manifestaciones, doctor Fernando, tanto viernes como fin de semana. Intentaron ingresar a las malas a el Capitolio. 2 intentos tuvo que Presidencia enviar el SMAT para impedir que ingresaran los indígenas. Ayer se conoció de un acuerdo al que se llegó con Luis Fernando Velasco, perdón, que es el hombre clave en las regiones, con los que llegó al acuerdo para poder cambiar los protocolos de prestación de servicios de salud en la región del Cauca a ese grupo indígena que son docentes en el departamento del Cauca. Lo curioso que me llama la atención y muchísimo, doctor Fernando, es que entre esas promesas está que a través de la reforma a la salud van a poder brindarle soluciones efectivas a este grupo de indígenas del Cauca. Lo digo curioso, doctor Fernando, porque resulta que en la reforma a la salud no se dice nada de los regímenes especiales. Y recordemos que en el caso de los docentes del Cauca y de todo el país, el régimen es especial. Así que no entiendo cómo les van a cumplir con una ley que nada tiene que ver con el régimen especial del docente. Bueno, muy bien. Pero en todo caso, negociaron con ellos y se fueron. Esa es la verdad. Pasaron de defender el gobierno Petro el día de la marcha en contra de Gustavo Petro a atacar al gobierno de Gustavo Petro en los subsiguientes días, porque nadie los escuchaba, no les daban la cara y ellos estaban exigiendo sentarse a hablar para poder negociar. Ya negociaron, ya se fueron. Bueno, ¿sabe una cosa que nadie quiere ser en el Valle del Cauca? Vecino de Francia Márquez.
Uy, sí, ¿sabe? Sí. Uy, sí. A ver, ¿por qué están los vecinos de Francia Márquez tan molestos, Demar? Resulta que en las últimas horas conocimos las imágenes de la forma en cómo la vicepresidente Francia Márquez llega a Dapa, en una zona de condominios en Jumbo, en el departamento del Valle, donde esto es una finca llamada Las Mercedes, y ella llega en helicóptero, en Black Hawk, y pues imagínese usted, doctor Fernando, 7 de la mañana, domingo, un Black Hawk, un dispositivo enorme de hombres de seguridad del Estado para garantizar la seguridad, por supuesto, de la señora vicepresidente. Y pues los vecinos dicen, hombre, éramos tranquilos, felices, nos vinimos a vivir a un sitio donde se respira el aire puro y no hay ruido. Y pues nos tienen como medicina todos los fines de semana escuchar un helicóptero y un dispositivo de seguridad que trae a la señora vicepresidente a pasar el fin de semana sabroso en una de las zonas más prestigiosas del Valle del Cauca. Ese viajecito cuesta, ¿no? Ese viajecito, pues cuando se necesita trasladar a un funcionario para que cumpla determinadas tareas, yo monté en helicópteros cuando fui ministro, pero porque iba a desempeñar alguna tarea, no porque iba a descansar a mi casa. En todo caso, los vecinos de Francia Márquez, la vicepresidenta de la República, no la están pasando bien. Demar, hay que tener mucho cuidado con los conversos, con los arrepentidos. Dice que Dios nos libre de un arrepentido, de un converso. Eso le están diciendo a Gustavo Petro con uno de los arrepentidos que tiene, nada menos que con Rudolf Holmes. Rudolf Holmes fue un hombre que a través de las redes sociales expresaba siempre su ánimo y su felicidad por ver el cambio en Colombia a través de Gustavo Petro. Y poco a poco lo hemos visto como él, que fue ministro de Hacienda de César Gaviria, viene dándole duro y muy duro al gobierno de Gustavo Petro y arrepentido realmente porque tiene miedo de temas de la salud, de temas de reforma, precisamente la que ya pasó, reforma tributaria, y las critica a diario, al punto que desde las redes sociales le han hablado muy duro, le han recordado que él le apoyó a Gustavo Petro para que llegara a la presidencia, que qué objetivo tenía ahora salir a quejarse y a decir cosas en contra del gobierno que él tanto promovió. Bueno, muy bien. De manera que arrepentidos y conversos, líbranos, Señor. Eso le están diciendo a Gustavo Petro respecto a Rudolf Holmes. De hecho, vea que hace poco tuiteaba lo siguiente: esto no va a ser una república bolivariana como decía la derecha. El régimen se va a llamar Yo Petro. Para eso quiere facultades especiales. Yo Petro ahora va por nuestra salud. No es un piropo lo que le está diciendo, evidentemente. Realmente no, realmente no. Y después dice, si dejamos que Gustavo Petro se quede con ella, o sea, con la salud, nos va a quitar todo, hasta el sol de esta mañana. Demar, siempre se preguntó la gente por qué esa posición de César Gaviria de apoyar al presidente Petro, porque no podría haber personas más distantes y más dispares que César Gaviria y Gustavo Petro. Y uno decía, pero ¿qué está haciendo ahí el Partido Liberal? Lo mismo que se pregunta uno qué está haciendo el Partido Conservador apoyando a Petro. ¿Cuál es el interés que tienen? Pues apareció la imagen de Simoncito. Simoncito, persona tan querida de otra parte, quiere ser alcalde de Bogotá y necesita el apoyo de Gustavo Petro. ¿No es así? Pues aparece en la escena política Simón Gaviria, que puede ser el alfil o la ficha clave que mueva el Partido Liberal y el Pacto Histórico. Y por eso, doctor Fernando, veríamos muy posible que el expresidente Gaviria termine alineado con alguna de las reformas. Con la de la salud ya no va a ser, pero sí puede hacer con la reforma pensional o laboral que viene también y se radicará el 16 de marzo. Todo indica que desde el pacto histórico las dificultades están por ausencia de buenos candidatos que permitan mantener o recoger el poder en Bogotá, en Cali y en Medellín. Lo de Bogotá pareciera muy dramático porque su candidato principal es Gustavo Bolívar,
quien no recoge todas las fuerzas, divide demasiado y políticamente no sería una buena jugada por parte del petrismo. Por otra parte, tienen a Horman Morris, que intentó llegar a la alcaldía de Bogotá, le fue medianamente bien en temas de votación, pero no saben cómo esté la fuerza ahora para apoyarlo y lograr la alcaldía de Bogotá, sobre todo ante el descontento de la población con Gustavo Petro hoy en el poder. Así que quedaría la ficha clave de Simón Gaviria y esto va a depender, por supuesto, de si el expresidente Gaviria del Partido Liberal apoyan una de las reformas, puede hacer que Simón Gaviria se vista de pacto histórico y termine de candidato en Bogotá a la alcaldía. Dios mío. Bueno. Compitiendo con uno de los más fuertes que ha venido creciendo, tiene para dónde avanzar, que ha sido Juan Daniel Oviedo, que está dando sorpresa en la opinión pública respecto de ideas que tiene para la transformación de Bogotá. Juan Daniel Oviedo, persona muy cercana a nosotros, hombre muy importante, fue director del DANE con lujo de detalles, un hombre supremamente capaz, supremamente inteligente, muy bien enterado en los temas económicos, un buen candidato a la alcaldía de Bogotá, no cabe duda, Juan Daniel Oviedo, pero bueno, Simón Gaviria, pero bueno, César Gaviria, el Partido Liberal, la política al menudeo en Colombia, esto es puro menudeo. César Gaviria tiene el Partido Liberal de petrista pensando en el futuro político de su hijo, Simón. No. Imagínese usted. No, qué horror. Entre tanto, en Medellín las cosas no están fáciles para el señor Quintero, que ha creído que con personajes como Peggy, que es uno de sus candidatos, el del chiste de la paloma de Icopor, que salió a victimizarse porque alguien empujó la paloma de Icopor, puede llegar a la alcaldía nuevamente. Resulta que la ve muy difícil porque cada día cobra más fuerza la idea y la tesis de que quien será el candidato en Medellín a la alcaldía será Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez, quien volvería a ser alcalde de la ciudad y recuperaría sí o sí a Medellín de la gestión que intentó, o más bien, de la ingestión que produjo el señor Daniel Quintero. Y en Cali también están preocupados porque no hay un candidato visible por parte del pacto histórico para quedarse con el poder que lo representa hoy, por supuesto, Ospina. Virgen Santa. Bueno, esa pues es la política colombiana, la política al menudeo, y nos olvidamos de las grandes cosas. Les